Y bueno, para hablar de cómo seguimos, estamos con la doctora Gabriela Barbás, quien es la secretaria de Salud de la provincia. Nos imaginamos, doctora, con la misma incertidumbre y expectativa que tenemos todos para saber qué va a pasar en las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Doctora, esta variante nos ha puesto en una situación totalmente diferente al mundo, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos puede pasar en las próximas horas? ¿Cómo puede evolucionar esta situación? ¿Los contagios van a aumentar? Sí, seguramente los contagios sigan aumentando y de esta manera escalonada, y por eso ya desde hace una semana, ¿no es cierto?, que estamos alertando a la población que ante el ingreso de esta variante, que es altamente transmisible, es hasta 70 veces más transmisible que otras variantes, y está acelerada, explosiva en el número de casos, y que está vinculado fundamentalmente a lo que son eventos masivos, que serían los eventos multiplicadores de la infección. Entonces, es muy importante seguir fortaleciendo los ejes de prevención, que es el uso del barbijo, que es la ventilación adecuada. Si tengo síntomas o soy contacto estrecho, inmediatamente aislarme y avisar a mis contactos estrechos. Estamos viendo que los centros de testeo, los centros de rastreos tienen largas colas, están con mucha gente, y también lo que estamos viendo es que la gente se está testeando a veces de una manera inadecuada, ¿no? Tenemos personas que se han testeado de 4, 5, hasta 6 veces por semana, y eso realmente, el test no me va a prevenir la infección. Entonces, no solamente son las acciones sanitarias, sino la responsabilidad social individual, en donde sabemos que estamos en plena escalada del número de casos. Entonces, evitemos reuniones masivas o con múltiples personas. Bien, doctora Barbás, le quiero consultar sobre, bueno, muchas preguntas que llegan por parte de los televidentes, porque es muy importante su palabra, una palabra oficial, porque surgen rumores. Por un lado, el temor de quienes no quieren contagiarse; por otro lado, el temor del sector privado, que alguna restricción puede generarle un daño económico. ¿Se analiza en lo inmediato o a futuro lo que tiene que ver en los eventos masivos, una suspensión de eventos masivos, que haya restricciones en tal sentido? Mire, por el momento, digamos, y esto también se acordó en COFESA debido a esta heterogeneidad de la realidad que tiene el país y la provincia, ¿no es cierto? Es justamente la autoridad local, cada uno de los municipios, en función de su situación epidemiológica, de su capacidad de respuesta y su infraestructura, el que debe ir evaluando cuáles son las medidas que se debería tomar. Hoy claramente estamos en una realidad diferente, epidemiológica, social y económica, y claramente hay información de altísima calidad que debemos tomarlo. Por eso esto que parecen palabras, ¿no es cierto?, que nos siguen sonando y que a veces no las terminamos de internalizar. Esto, ¿no? Sigamos usando barbijo. ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos transitando por la calle y veamos gente sin barbijo? Respetemos los aforos, que hoy están las actividades habilitadas con aforo. Si somos contacto estrecho, no esperemos tener un test negativo para liberarnos del aislamiento. Si lo mismo tenemos que estar 12 días de aislamiento. Entonces, empezar a tomar estas medidas seriamente, cada uno en el lugar que le compete, ¿no es cierto? Entonces, hoy la realidad sanitaria indica esto, que cada municipio es el que debe evaluar, en función de todo lo que hablamos, cuáles son las principales medidas o acciones que debería realizar. Doctora, justamente hablaba del aislamiento, de los 12 días, y en medio de esta situación que estamos viviendo, mucho más crítica que el diciembre del año pasado, hay muchísima confusión, ¿no? Es más, quienes dan positivo saben que se tienen que aislar, pero quienes fueron contacto estrecho no saben a lo mejor qué significa el término contacto estrecho y qué pasa con esa persona que se tiene que aislar. ¿Se tiene que volver a testear? Si usted lo puede explicar claramente para despejar nuevamente las dudas. Sí, si yo soy contacto estrecho, eso significa que estuve al menos 15 minutos sin barbijo, en menos de 1,5 metros, con una persona que resultó positiva. O sea, si yo compartí una fiesta, un almuerzo, una cena de fin de año, y de esa cena resultaron algunos positivos, yo soy contacto estrecho, porque seguramente he estado más de 15 minutos, estuvimos sin barbijo, en una distancia muy cercana. Entonces, ese contacto estrecho sí o sí tiene que estar aislado 12 días, aunque tenga un test negativo.
A mí el testearme lo que me va a permitir, si no tengo síntomas, poder seguir aislando a mis contactos estrechos. Pero yo, aunque tengo un test negativo, pero soy contacto estrecho porque he estado por más de 15 minutos sin barbijo, en ambientes poco ventilados, he compartido un auto con una persona positiva, por ejemplo, mi compañero de oficina es positivo, eso es ser contacto estrecho, sí o sí voy a tener que estar en aislamiento. Ahora, si yo a su vez me avisan que uno de los que estuve reunido es positivo y yo ya tengo síntomas, esa persona ya es considerada positiva, porque tuvo el nexo epidemiológico que se le llama estar en contacto con un caso positivo y a su vez se le suma la clínica, ya tiene síntomas. Entonces no hay urgencia de testeo ahí. Entonces el testeo realmente lo utilicemos como medida muy potente, por ejemplo, para aquellas personas que se van a reunir con adultos mayores en las fiestas, para aquellas personas que empiezan con síntomas y no identifican que han estado con otras personas sintomáticas, para los contactos estrechos asintomáticos, no para liberarme del aislamiento, sino para seguir viendo si hay que seguir aislando más personas. Entonces vemos esto, ¿no? Personas que se testean en reiteradas oportunidades cada 48 horas, pero porque continuamente se ponen en exposición. Claro. Si sabemos que hay alta circulación, cada uno tiene que ser responsable de evitar de reunirse con múltiples personas todos los días. Bueno, y eso también es la responsabilidad social individual. Pero creo que el lado positivo, doctora, es que a diferencia de lo que pasaba el año pasado, se está tomando más conciencia y la gente va a testearse, ¿no? Está correcto lo que usted dice, no nos vamos a estar testeando porque queremos ir a muchos eventos multitudinarios, pero se nota que ha tomado más conciencia la ciudadanía en torno a querer testearse para evitar el contagio y, por supuesto, aislarse, ¿no? Para seguir evitando la propagación del virus. Sí, totalmente, Silvia. Lo que se ve también, y eso a mí me entristece profundamente, a veces es agresión con el equipo de salud, ¿no es cierto? Y el equipo de salud viene trabajando intensamente desde hace 2 años, como cada uno de ustedes y cada uno en sus familias, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el equipo de salud no es el responsable de por qué tenemos una acelerada en el número de casos. Estamos en pandemia, nadie es responsable. Entonces, sí somos responsables de las medidas de autocuidado que cada uno puede tomar. Claro. Entonces, en este sentido, hoy el sistema de salud está muy estresado en cuanto a lo que es rastreo, testeos, seguimiento, atención prehospitalaria, ¿no es cierto? No está estresado porque tenemos mucha ocupación de camas. Sí está estresado toda esa otra parte, que es la primera contención para evitar que luego lleguemos a casos graves o fatales. Entonces, la gran recomendación que desde el Ministerio de Salud damos es, testémonos, por supuesto, para antes de encontrarnos con nuestros adultos mayores. Ahora, si yo soy contacto estrecho, el test me va a permitir seguir aislando más personas, pero yo sí o sí tengo que estar aislada. Sigamos usando barbijo. En la mesa de Navidad, si tenemos oportunidad de tener un patio y hacerlo al aire libre, elijamos una mesa grande, amplia, al aire libre. Si tenemos jóvenes adolescentes, hijos adolescentes, tratémosle de recomendar de que no vaya a eventos masivos. Entonces, estamos en una situación que por el momento Salud nunca había visto este crecimiento exponencial en el número de casos. Bien, doctora, justamente está hablando de las fiestas y quería consultarle porque la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no haya celebración para no tener que lamentarse posteriormente. En Córdoba, ¿hasta qué cantidad de personas está habilitado? ¿Habrá alguna recomendación? ¿Habrá alguna restricción al respecto? Córdoba sigue las mismas recomendaciones que están vigentes, con el último decreto es hasta 30 personas, recomendando esto que sean espacios al aire libre, ventilados, con la priorización de esto, ¿no? Repasemos con quién nos vamos a sentar a la mesa de Navidad. ¿Estamos todos vacunados? ¿Todos nos pusimos la segunda o tercera dosis? ¿Tenemos algún test hecho realizado en los últimos 72 horas? ¿Cuántas fiestas hemos participado en la última semana? ¿Con cuántas personas nos hemos encontrado? Entonces, esas preguntas que las tendríamos que tener incorporadas todo el tiempo, ¿seguimos usando barbijos todo el tiempo? ¿O lo usamos solamente cuando vemos que alguien nos puede mirar para señalarnos que no tenemos el barbijo? Sí. Entonces, eso es lo que hoy debemos repasar y fortalecer, las principales medidas de prevención. Doctora, ¿usted cree que, bueno, ayer se daban a conocer la eficacia de las vacunas, principalmente de Sputnik V, en torno a la variante Omicron,
Y en estos momentos hay mucha gente que tiene la segunda dosis y está esperando que pasen estos 5 meses para colocarse la tercera dosis. ¿Cree que se debería acortar el tiempo a 3 meses, a 2 meses, debido al avance que tiene esta variante? Mire, nosotros lo hemos planteado en el último COFESA para que se revise esto, ¿no? Porque si bien nosotros tampoco hemos leído evidencias científicas que acrediten de que haya que acortarla aún más, el Ministerio de Salud de Nación considera que por el momento, al no haber evidencia científica, no sería adecuado en este momento acortar aún más, sobre todo para llegar al invierno, ¿no es cierto?, con mayor protección. Entonces, pero también yo creo que todo esto es muy dinámico, ¿no? Hoy la realidad es que a partir del 5º mes yo me puedo poner mi dosis de refuerzo sin turno en cualquier centro de vacunación COVID, como también me puedo poner sin turno mi segunda dosis, como también puedo empezar el esquema, es decir, poner la primera dosis, sea de la edad que sea, sin turno en cualquier vacunatorio COVID. Entonces, siempre es lo mismo, ¿no es cierto? La vacuna es realmente muy importante estar vacunada porque incide en la morbilidad y en la mortalidad, pero es la vacuna, más el barbijo, más el testeo, más el rastreo y aislamiento. Es todo en conjunto, no es una sola cosa en donde uno debe focalizarlo. Claro, es decir que por ahora, bueno, seguimos con el mismo sistema de vacunación y los 5 meses hasta la tercera dosis. Doctora, ¿se puede establecer los 2 decesos que hubo en las últimas 24 horas si eran coronavirus por la variante Omicron? Mire, por el momento no tenemos ningún fallecimiento por la variante Omicron, por lo menos notificado, ¿no es cierto? Eran personas que ya estaban internadas, no está asociada a esta variante. También recordemos que los ciclos, ¿no es cierto?, entre el impacto de internados y de fallecidos siempre está desfasado a los picos del número de casos, es decir, uno espera que si ahora tenemos el crecimiento exponencial en el número de casos, tendríamos que esperar de 2 a 3 semanas más para evaluar si va a haber impacto o no en el sistema sanitario en cuanto a ocupación de camas, porque vuelvo a decir, el sistema sanitario hoy está estresado, no porque haya una alta ocupación de camas, sino por la capacidad de testeo, seguimiento y rastreo, y luego a su vez después de evaluar la gravedad y el impacto en las internaciones, después viene el impacto en la mortalidad. Bien, doctora, la última pregunta de mi parte. Decía que la situación es dinámica, pero ¿se analizan restricciones a futuro? ¿Ha habido al menos buena aceptación, por ejemplo, desde el sector hotelero y gastronómico, de adoptar el pase sanitario buscando no tener alguna merma, algún daño económico? ¿Es una posibilidad esa? ¿Manejan alguna otra posibilidad desde salud? Mire, siempre con los distintos sectores hemos tenido un diálogo muy bueno y siempre se han puesto todos a disposición. Por eso el pase sanitario siempre fue receptado muy bien y aplicado y acompañado por cada uno de los sectores, como también las estrategias de testeo sistemático a todos los empleados asociados al turismo, como también cada rubro que va revisando muy de cerca cuál es la cobertura de vacunación en las distintas localidades, ¿no es cierto?, fundamentalmente asociado a turismo. Por eso también los turistas se van a poder vacunar en cualquier sitio de Córdoba, ¿no es cierto?, que vengan a vacacionar. Entonces, esto es en este momento de la pandemia, ¿no? Estamos aprendiendo a convivir con el virus, estamos aprendiendo cómo seguimos conviviendo a pesar de tener un alto número de casos, y para esto todos nos estamos acompañando con las distintas estrategias. Bueno, testémonos más seguido, revisemos que estemos todos vacunados, ventilemos bien los ambientes, y en eso el pase sanitario es una herramienta, pero también la herramienta que tiene cada uno del sector de poder acompañar y escuchar mucho a salud como siempre lo ha escuchado. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Sabemos que está trabajando a destajo, la hemos sacado de varias reuniones que me imagino son muy difíciles y que generan mucha incertidumbre para tomar decisiones, ¿no?, desde la cartera de salud, teniendo en cuenta que hay hartazgo, hay angustia, hay incertidumbre y estamos a horas de la Navidad, ¿no? Claro. Totalmente, te agradezco, Silvia, tus palabras, y si tenemos que dar un mensaje a las familias es esto, ¿no? Nadie eligió esta pandemia, nadie queremos estar encerrados ni con restricciones ni nada. Sí nos tenemos que seguir cuidando y tenemos pequeños detalles que hacen a cambiar totalmente el escenario. Sigamos usando barbijo, cuidemos a nuestros adultos mayores. ¿Y cómo lo podemos cuidar?
testeándonos previamente, evitando reuniones masivas, revisemos que estemos vacunados. Todo el equipo de salud está entregando todo y más. En la primera ola, la segunda ola y en esta escalada está trabajando incansablemente para dar la mejor cobertura posible. Entonces acompañémonos entre todos. Doctora Barbás, muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.